Bien, vamos a comenzar el tema 1.2, que inicialmente os he hecho un pequeño resumen del tema 1.1. En estas transparencias también vamos a ver lo que vivimos en el 1.1. Bien, estamos con el tema de la introducción a los sistemas operativos, ¿vale? Lo que queremos dejar claro en el tema es las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de instalar un Windows Server, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la infraestructura, tenemos que saber antes de montar un sistema es qué nivel de seguridad en la red queremos. Queremos una centralización, queremos usuarios con distintos permisos en el mismo recurso. Si hablamos de la cantidad de usuarios, ¿cuántos usuarios van a conectarse a nuestra red? 100, 200, 10, es distinto, porque si son para 5 usuarios, pues no merece montar un dominio, un Active Directory con un Windows Server. Con un grupo de trabajo es suficiente. En el siguiente punto es lo mismo, es muy parecido a los usuarios. ¿Cuántos equipos hay? ¿Vale? Porque si para 5 equipos no montamos una red. Y luego, por último, es evaluar la interoperabilidad, que el otro día yo creo que se nos quedó un poco que no la definimos. ¿Recordáis vosotros si se definió? La interoperabilidad es la característica que tienen unos dispositivos de trabajar entre ellos, no siendo los mismos, ¿vale? Por ejemplo, vais a montar un Windows Server en la red, en el caso más práctico que podemos. Vale, lo vamos a montar. Vamos a montar un Windows 2012. Vale. Es una red que ya está definida y trabajada, o sea, que está trabajando ya. Vale. ¿Qué servidores hay en la red? Hay un Windows 2008, 2 Linux, un 2012 y nosotros vamos a montar un 16, un server 2016. Vale, pues a la hora de instalar el Windows 2000 Server tenéis que instalarle el software para que se pueda entender, para que pueda dialogar con el 8 y con los Linux y con el 12, ¿vale? Eso trata la interoperabilidad, o sea, saber qué equipos tengo porque necesito saberlo antes de instalar mi nuevo sistema. Una vez que tenemos clara la infraestructura donde va a operar este Windows Server, haceros cuenta que no es lo mismo empezar desde cero que meter un Windows Server en una red que ya hay. Es distinto, tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? Vale, pues una vez que tenemos clara la infraestructura, nos pasaríamos a ver los servicios que necesita ese sistema para servir a los clientes, ¿vale? O sea, ¿qué servicios necesita? Voy a montar un servidor, ¿para qué? ¿Qué servicio le voy a poner? Un servicio, acordaros que era pues un programa que está siempre en funcionamiento y que da servicio a unos clientes, ¿no? Por ejemplo, va a ser un servidor de correo, va a ser un servidor DNS, va a ser un servidor de FTP, va a ser un servidor de alojamiento web, va a ser un servidor de ficheros, ¿vale? Dependiendo de qué servicio vaya a ofrecer, le instalaremos unas características o funciones u otras, ¿vale? O sea, en principio, nosotros cuando instalamos el Windows Server, prácticamente es como un Windows 7, un 8 o un 10. En la medida que le vayamos instalando características, va cogiendo, por ejemplo, quieres instalarle que sea un servidor de DNS, pues le instalas el servicio de DNS. Pero eso después, ¿vale? Después de la instalación inicial. Cuando nosotros instalamos inicialmente el servidor, no tiene apenas servicios. Eso tenéis que instalar después. Bien, seguimos. Una vez que tengamos claros los servicios que te queremos poner, si vemos aquí que hay por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de la elección del sistema operativo según la integración en red mixta. Aquí simplemente os quiero hacer ver que cuando montamos un servidor, primero no digo por qué ser el primero, aunque en nuestro caso va a ser el primero y el único,
muchas veces. Pero cuando llegamos a una empresa y tenemos que montar un Windows Server, tenemos que saber los Windows Server que hay, la versión que tienen, y si hay algún Linux Server trabajando, también tenemos que saberlo. Otra cosa que debemos saber es qué tipo de clientes hay en la red. ¿Qué tipo de clientes? Me refiero a los sistemas operativos que hay en la red. Por ejemplo, hay Windows XP, hay Windows 7, hay Windows 8, hay Windows 10. ¿Con eso sería suficiente? ¿Sería suficiente? Una cosa no sería suficiente, porque tendríamos que saber si esos clientes, ¿vale?, son al menos la versión Windows 7, 8, 10, la versión profesional. Porque si no son Windows 7, 8, 9, 8, 10, la versión profesional, no vamos a poder trabajar en el dominio con ellos, ¿vale? Lo que vengo a deciros es que con las versiones de escritorio como Windows 7, 8 y 10, la versión Home no va con los dominios, ¿vale? No se pueden hacer clientes los Home de los Windows Server. Bueno, pues a modo de resumen, tenéis que tener en cuenta dónde se va a instalar el servidor y lo que se pretende que haga ese servidor. En la siguiente transparencia sí que os quiero dejar claro que el sistema de archivos sobre el cual se va a instalar el Windows Server es muy importante, porque no es lo mismo el sistema de archivos FAT32 que un NTFS. Digamos que el sistema de archivos predilecto ideal para montar un Windows Server es el NTFS, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede controlar bastantes más cosas en temas de seguridad que el FAT32, ¿de acuerdo? O sea, cuando vayamos a montar un Windows Server, siempre lo montaremos sobre un fichero NTFS. Aquí en la transparencia os he puesto algunas características que tienen los NTFS con respecto al FAT32. Básicamente son que ofrecen mayor seguridad, ¿vale? Haceros cuenta que un sistema de archivos al final son que partes el disco en celdas, en esas celdas le pones unos determinados bits, esos bits controlarían usuarios, recursos, distintos permisos, ¿vale? Con lo cual, cuando instaléis el Windows Server en NTFS, si no, no os ofrecerá todas las posibilidades de seguridad que tiene. Que funcionaría, pero no